Sí. Era un partido bastante arduo y por allá me tiré a salvar un balón y caí mal. No existe el cargo de deportista ni de atleta. Se vinculó a un cargo en el que ella, por sus conocimientos, pudiera sernos útil. ¿Cómo me vienen a decir que eso no es un accidente de trabajo? Para nosotros era claro que Sorobabelia era una atleta sana. Llegaste al punto de no querer vivir. De acuerdo a la ley, lo estuvimos mirando, no hay forma de darle ningún apoyo a Sorobabelia. Yo de cierta manera siento que ellos me utilizaron. Porque ellos se aprovecharon de mi imagen cuando yo era la gran Sorobabelia, la estatonista, la campeona nacional, suramericana, centroamericana y por ahí va la lista. Hola, buenas noches. Colombia es un país de grandes deportistas, quienes con sus triunfos dan lustre a la bandera nacional. De eso no hay dudas. Pero, ¿qué ocurre cuando uno de estos atletas, que son llamados con orgullo héroes, caen en desgracia y son olvidados, como es el caso de la heptatronista Sorobabelia Córdoba? Esa es la historia de esta noche. Bienvenidos a La caída de la Gacela Negra. En sus buenos tiempos la llamaban la Gacela Negra. Era capaz de correr los 100 metros con vallas en 13 segundos. Ganó más de 100 medallas en el país y el exterior. Fue campeona de los Juegos Centroamericanos, Iberoamericanos y Bolivarianos. Impuso más de 6 marcas internacionales. Una de dichas marcas, 20 años después, aún está vigente. Ella es Sorobabelia hoy, 23 años después de aquellos tiempos de gloria. La Gacela Negra camina ahora a duras penas. ¡Qué cansancio! Estoy cansada. Esas rodillas que me están doliendo hoy. Desde aquellos Juegos Nacionales de Empleados Públicos. Llora su desgracia. En el 2007, en esos Juegos Nacionales de Empleados Oficiales, yo fui en las 2 modalidades, atletismo y voleibol, como siempre lo había hecho. Terminé atletismo, de ahí me pasé para voleibol y lamentablemente en la final de voleibol era un partido bastante arduo y por allá me tiré a salvar un balón y caí mal y bueno, ahí me topé con la triste noticia que me había lesionado el hombro y la rodilla derecha. Paradójicamente, Sorobabelia no se había lesionado como deportista de alto rendimiento, sino como auxiliar de deportes de las empresas públicas de Medellín. 2 personas me llamaron. Entonces me dijeron, es que las empresas públicas de Medellín la quiere patrocinar. Su desgracia no la previó el día que fue patrocinada a través de un contrato laboral. Empresas Públicas citó a una rueda de prensa. Fueron casi todos los medios de Antioquia. Y bueno, y ahí pusieron mi contrato, yo lo firmé, todo el mundo contento, que el atletismo no perderá a Sorobabelia. Como muchos deportistas que una vez han vivido sus 15 minutos de gloria, Sorobabelia aceptó este nuevo trabajo. Yo dije, listo, ya, ahora sí, mi futuro está, porque ya encontré una estabilidad laboral, económica, y voy a hacer lo que más me gusta. Y lo que más le gustaba era seguir en el deporte, ahora participando, preparando y estimulando a través de torneos a los empleados de la CPM. Todo un lujo para esta empresa que la integró a su nómina.
no existe el cargo de deportista ni de atleta. Se vinculó a un cargo en el que ella, por sus conocimientos, pudiera sernos útil y a su vez pudiera tener unos ingresos para que ella pudiese continuar con las actividades deportivas. Sorobabelia combinaba labores administrativas con los torneos entre empresas y clubes departamentales. Yo participaba representando a la empresa en los Juegos Nacionales de Empleados Oficiales, en todos los torneos empresariales en nombre de Empresas Públicas de Medellín. Ganando hacía ganar a EPM. EPM jamás podrá desconocer que ella fue una atleta de nivel de ellos, porque desde el momento en que la llamaron como imagen de la empresa, sabían con quién contaban. No se llevaron a cualquiera. Su maestro y entrenador de toda la vida, Luis Mendoza, siempre la acompañaba. La afiliaron a su club y de todas formas cuando habían campeonatos interclubes ella participaba por las empresas públicas de Medellín en cada uno de los eventos que nosotros como liga programábamos. En la pista, Sorobabelia era la mejor de todas. Aún había mucho de aquella gacela negra. La atleta de más alto nivel que había en las empresas públicas de Medellín, pues no tengo conocimiento de otras, era Sorobabelia, realmente la que daba la pauta, participaba en empresas. Sorobabelia consolidó la firma EPM en el deporte. En 1994, 1995 y 2001, la Gacela Negra representó a Colombia en los Juegos Bolivarianos y Suramericanos de Atletismo con el apoyo de la empresa. Hubo eventos que yo representaba con Deportes y que representaba el Comité Olímpico porque íbamos en nombre de Colombia, pero yo en la secuencia primero tenía que estar autorizada por mi club y mi club era Empresas Públicas de Medellín. Ellos me autorizaban, ellos me financiaban, ellos me patrocinaban y yo lo hacía bajo las órdenes de ellos. De este modo, las empresas públicas de Medellín patrocinaron 4 de las 6 marcas nacionales y mundiales en heptatlón. Todo iba bien, yo representaba a la empresa, ellos estaban pues orgullosos, tenían su deportista insignia. Pero la desgracia estaba a punto de darle un giro a sus victorias. El 23 de junio de 2007, cuando Sorobabelia lleva 14 años en la empresa, la atleta sufre un delicado accidente en su hombro y rodilla derechos en los Juegos Empresariales de Cúcuta. Yo no pensé que iba a ser tan grave mis lesiones. Se me atendió normalmente y cuando se reporta como accidente de trabajo porque estaba representando a la empresa. Durante 3 meses, la Gacela Negra quedó postrada en una cama. En septiembre yo voy nuevamente donde el médico porque me sentía muy mal, porque no me habían hecho como el procedimiento médico necesario para mis lesiones. Desde entonces comienza el calvario de Sorobabelia. El médico dice, sí, eso es un accidente de trabajo, lo plasma en mi historia clínica, pero coloca, se conversa con el doctor Ortiz y se evaluará en comité. Bueno, ¿cómo así? ¿Cuál comité? Se trataba de un comité médico integrado por especialistas de la entidad adaptada en salud EAS de EPM y directivos de la misma empresa, que evaluaría en primera medida las lesiones de Sorobabelia Córdoba, tal como aparece en este documento de Empresas Públicas de Medellín. El comité toma una decisión. Me dice el doctor John Jaime Ortiz, me dice, bueno, en el comité se estableció que usted, el accidente de trabajo deportivo que tuvo en esos juegos, la vamos a partir en 2. El hombro lo va a tomar la ARP como accidente de trabajo y la rodilla, la EAS, que tiene Empresas Públicas, que es su propio departamento médico, no se la vamos a tomar como accidente de trabajo.
Zorobabellia no podía creer lo que había escuchado de parte de la entidad de salud de EPM. Luego de entregarle hasta ese momento 14 años de triunfos, ¿cómo me vienen a decir que eso no es un accidente de trabajo? Entonces él me dijo, no, es que en el comité se decidió que usted tenía una enfermedad preexistente, por lo tanto la rodilla no se la vamos a tomar como accidente de trabajo. Yo seguía con el dolor, entonces solicité por medio de un derecho de petición que me volvieran a revisar el hombro y salió con que otra vez tenía la misma lesión y ya estaba más grave. Entonces, los médicos se ven obligados por el derecho de petición a practicarle a Zorobabellia una cirugía tardía. Por no hacer la cirugía urgente, cuando me operaron entonces el hombro 3 meses después. Según su historia clínica, Zorobabellia había perdido el 60% de la movilidad del hombro. Pero, según Zorobabellia, para su jefe inmediato en la EPM, su lesión era un asunto menor. Yo empecé a trabajar lesionada, con la rodilla inflamada, que me dolía, que no podía caminar, que no podía subir y bajar escalas, etc. Entonces, así me mandaron a trabajar en empresas públicas. Estuve sometida a acoso laboral por parte de mi jefe, Olga Cecilia Salazar Pineda, la jefe de bienestar laboral en empresas públicas. En febrero de 2008, Zorobabellia fue llamada por su jefe a la sede de las empresas públicas de Medellín, en el llamado edificio inteligente. Aquel día su rodilla derecha demostraría que tampoco había sanado. Y por la misma inconsistencia y la misma inestabilidad que tenía la rodilla, me caí por las escaleras del edificio inteligente. Nuevamente se reporta otro accidente de trabajo. Tuvo que padecer ese otro accidente para que la entidad adaptada en salud, EAS, interviniera de urgencia la vieja lesión de su rodilla. Me operaron, bueno, la recuperación lo mismo, las terapias, todo. Cuando otra vez a trabajar, se dieron cuenta que no podía, entonces seguían las incapacidades, se fueron prolongando hasta que ya definieron. El doctor me dijo, es que por tu rodilla ya no se puede hacer nada. Pero el médico de EPM le daría otra mala noticia de su rodilla izquierda. Por el sobreuso también se te está afectando. Entonces ya tú, es que no más deporte, no más nada, y vas a tener muchas restricciones en tu vida cotidiana a partir de la fecha. Según Zorobabellia, EPM tenía claras pretensiones de descartar sus lesiones como causa de un accidente laboral para no indemnizarla. Ellos son los responsables de ese accidente deportivo que yo tuve y de todas estas lesiones y de todo lo que yo tengo en estos momentos. Pero los médicos le decían algo que ella no puede olvidar. Entonces se lo vamos a tomar como enfermedad común, independiente de que usted se haya caído por las escaleras del edificio inteligente. La determinación de la empresa adaptada de salud de EPM fue avalada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en 2010. Es decir, para la EPM y la Junta, Zorobabellia sí tenía una enfermedad preexistente o anterior. Ella en el año 94, un año después de haber sido investigada, ya tenía determinada claramente que tenía una condromalacia moderada en sus rodillas. Es decir, una degeneración de la superficie del cartílago de la rodilla. Por eso se calificó como enfermedad común. En otras palabras, como una enfermedad preexistente, la cual para Diana Guzmán, directora administrativa y financiera de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Zorobabellia padecía antes de ser empleada de EPM. Está determinado que la patología que presenta Zorobabellia en las rodillas estaba presente desde mucho tiempo atrás. Pero para Eduardo Marino, médico del Instituto de Deportes de Antioquia, Zorobabellia no tenía ninguna patología preexistente. La gacela negra se encontraba en perfectas condiciones. Es una alineación recta. Para nosotros era claro que Zorobabellia era una atleta sana
Era un atleta que mientras estuvo con nosotros hasta el año 94 no presentó ningún tipo de lesión grave que ocasionara o que nos indujera a pensar que más adelante ella podía tener una complicación en alguna de sus articulaciones. Se produce de una manera muy rápida. Si el caso de Sorobabelia hubiera sido ese, nosotros mismos la habíamos operado antes del año 94. Basados en la supuesta preexistencia, las EPM tramitan la pensión por invalidez de Sorobabelia. Como me mandan al fondo de pensiones y superé el 50%, que fue el 61.99, ellos determinan que amerito a una pensión por invalidez. Es decir, a una pensión completa. Pero entonces aparece el concepto de enfermedad común o preexistente, que varía dramáticamente la pensión de Sorobabelia. Como es enfermedad común, esta pensión viene disminuida, viene diferente. O sea que prácticamente a mí lo que me están dando es media pensión de lo que yo ganaba, de mi salario que yo ganaba desde el 2007, que fue cuando me lesioné. Las empresas públicas de Medellín, basadas en el dictamen de la Junta Nacional de Invalidez, habían logrado su cometido. Todo se me empezó a volver como incierto. O sea, la estabilidad económica que yo tenía en empresas públicas se empezó a poner de otro color. Entró en la quiebra. Una campeona que sabía lo que era la victoria le había visto la cara a la derrota. Pero esta era la peor de todas, pues quien se la había causado era el que menos esperaba. Por primera vez, Sorobabelia se sentía derrotada. La vida se me derrumbó. Y a medida que fue pasando el tiempo, me fui subiendo de peso. Llegué a pesar 115 kilos. Pero aún las peores cosas están por ocurrirle a la atleta Sorobabelia Córdoba. Al regresar, ustedes descubrirán la dura prueba que debe enfrentar la deportista para hacer respetar sus derechos. Él me recibió, me cortó el ombligo con una cuchilla de afeitar. Empezó a leer la Biblia dándole gracias a Dios porque yo había nacido bien. El nombre de Sorobabelia tenía mucho que ver en todo lado y todo el mundo la quería. Cuando van diciendo, no, que Sorobabelia Córdoba, campeona nacional de jabalina con nuevo récord nacional. Ella no fue contratada como deportista, ni para representar a EPM como deportista. Yo lo que estoy reclamando es que a mí me organicen mi pensión como tal. Sorobabelia Córdoba, gran heptatlonista que aún tiene vigente una marca en el atletismo, está reducida a un par de muletas y enfrentada a su anterior empresa por sus derechos. Logrará vencer en esta dura prueba a la que el destino la ha desafiado. Así continúa la caída de la gacela negra. Empecé a sufrir como muchas cosas, que presión alta, que anemia obstructiva del sueño, que entonces la otra rodilla también se me empezó a afeitar, el otro hombro, una cosa, la otra. Entonces yo decía, ¿en qué quedé? Llegué hasta el punto de no querer vivir. Hasta ese punto llegué. Lo que la salvó fue la historia que un día le contó su papá. Juan Evangelista Córdoba le recuerda cómo en marzo de 1968 vivía junto a su esposa en una montaña intrincada en el corregimiento de Tutunendo, Chocó. Aquel momento de ser padre por primera vez es la historia que salvaría a Sorobabelia de su peor crisis. 46 años después, Sorobabelia Córdoba tiene vivo todo lo que su padre le relató de aquel momento. Él me recibió, me cortó el ombligo con una cuchilla de afeitar. Empezó a leer la Biblia dándole gracias a Dios porque yo había nacido bien.
De inmediato la acostó en las almohadas de musgos e inició un ritual de fe y tradición. Echó un polvillo de oro porque son creencias que teníamos. Él dice que él me depositó ese oro en polvo en el ombligo para que yo brillara con luz propia. Leyendo, encontré un nombre llamado Zorobabel. Zorobabel era un príncipe de las divinidades, precisamente de los buenos, de los que descendientes de Dios, de la descendencia de David. De ahí es Zorobabel. Me gusta este nombre. Por lo tanto, voy a colocarla Zorobabelia. Eso fue como una conexión que hubo en ese momento con mis padres y mi nacimiento como de cierta manera especial, y eso se llevó a una realidad en el futuro. En 1984, Zorobabelia alcanza el primer logro que había deseado su papá. Me eligieron como la deportista del año en Bolívar, entonces ya yo estaba figurando a nivel internacional, ya era selección Colombia, pero en lanzamiento jabalina, porque me encaminé por eso. El talento de Zorobabelia era tan innato que en la primera competencia de lanzamiento de jabalina obtuvo su primer récord. Yo lancé la jabalina y yo vi que eso se fue bien lejos. Cuando van diciendo, no, que Zorobabelia Córdoba, campeona nacional de jabalina con nuevo récord nacional. O sea, que ese fue mi primer récord. Sin pensarlo, en 1988 aceptó la atractiva propuesta que le ofreció la Liga de Antioquia. Fue cuando decidí el 1 de febrero del 88 venirme para Medellín. Su amigo de infancia y compañero de atletismo, Lordú y Valiente, la acompañaría. Nosotros vinimos a Antioquia buscando un mejor proyecto de vida. De pronto no teníamos ciertas oportunidades y nos las brindó el departamento de Antioquia y aquí nos quedamos. En Medellín, Zorobabelia estaba segura que se convertiría en la mejor lanzadora de jabalina de Colombia. Cuando otro entrenador que se llama Luis Mendoza dijo en un comité de la liga, no, pero vea, esta muchacha se está desperdiciando en lanzamiento de jabalina. Yo a ella la conozco desde que era infantil y yo la vi saltando, yo la vi corriendo. Ella es apta para el heptatlón. Luis Mendoza, que sabía descubrir el talento en nuevas deportistas, no se equivocaría. Viendo la morfometría de ella, le propuse que hiciéramos pruebas múltiples. Se podía hacer, llegar a ser una gran heptatlonista a nivel internacional. Entonces yo le dije, pero yo no sé correr valla, yo no sé hacer salto alto, hay pruebas que yo no sé hacer. Entonces me dijo, no, tranquila, que yo la he visto a usted y usted es demasiado ágil, usted tiene unas actitudes innatas y yo sé que usted la coge de una. Y es tan así que a los 6 meses de haber empezado la prueba múltiple me mejoró el récord nacional, el campeonato nacional que se hizo en Medellín en el 88. El récord nacional que estaba en poder de Nadia Katic. Nadia Katic, una atleta antioqueña de padre yugoslavo, campeona nacional de heptatlón. Al mes siguiente nosotros ganamos el campeonato sudamericano con Zorobabelia, mejorando más el récord nacional también. En el 90, primero me llevaron a un campeonato sudamericano, sí gané el sudamericano. Entonces a mí me seleccionaron para ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe a México, que esos juegos son muy añorados y deseados por todos. Me tocaba guerrear con 2 cubanas que eran las favoritas, una puertorriqueña y una mexicana, eran pues como las más favoritas. Ella debía sobrepasar las 7 pruebas del heptatlón y obtener un buen puntaje si quería ser la campeona. Yo les gané la bala, yo gané 200,
en salto largo que de segunda, le llamé jabalina, y 800, cuando la 800 era la última prueba y era en México, a mí la altura me pegaba muy duro y yo iba a pasar pruebas llorando desde los nervios. Sin embargo, en ese momento se acordó de los sabios consejos del mejor entrenador que había tenido. Listo, salimos para los 800, cuando faltaban como 120 metros, yo me acordé de lo que me dijo el entrenador y yo dije, yo soy Sorobabelia Córdoba, soy una Córdoba, mi papá es un berraco y yo también voy a sacar esa berraquera. Y ese impulso y llegué junto con ella. Sorobabelia espera ocupar un modesto peldaño en el podio. Cuando tercera, Magali García de Cuba. Y yo, ay Dios mío, ya voy para el segundo. Pero la sorpresa sería mayúscula. Cuando segundo lugar, Laisa Carrillo de Cuba. Y yo no lo puedo creer. Gané en todo el mundo. En primer lugar, Sorobabelia Córdoba de Colombia. Sin embargo, derrotar a sus contendoras no sería lo único que lograría. Cuando dicen, informamos que impuso nuevo récord centroamericano y del Caribe. Y yo, no, qué bien ese grito. Yo, gracias, Dios mío. Sorobabelia se había convertido en la mejor heptatlonista de Centroamérica y Suramérica. Su maestro de lucha, Luis Mendoza, se sentía muy orgulloso. El nombre de Sorobabelia tenía mucho que ver en todo lado y todo el mundo la quería, todo el mundo resaltaba aquella combatividad que ella tenía. Hoy, todo su pasado de luchas y victorias ha quedado reducido a estas medallas. El brillo del oro que cubrió su ombligo al nacer lo ha opacado el drama que ha tenido que padecer luego de su lesión y su infructuosa búsqueda de una pensión justa de parte de las empresas públicas de Medellín. Yo lo que estoy reclamando es que a mí me organicen mi pensión como tal, como accidente de trabajo y que me incluyan el hombro y la rodilla como un ser integral. Muy decepcionante que yo siempre digo, o sea, que un país sufra de amnesia, que se olviden así abruptamente de una persona que de pronto antes figuraba por todo lo que dio, que entregó tanto, que entregué mi vida, porque desde mi infancia yo competí 23 años, o sea, toda mi vida. Es triste, demasiado. Crónicas RCN buscó a uno de los gerentes de la CPM, ante quien Sorobabelia ha reclamado durante 7 años una pensión por invalidez, y quien sigue afirmando que el atleta no representaba en los Juegos de Cúcuta a la CPM. Ella no fue contratada como deportista, ni para representar a EPM como deportista. Ella se contrató como auxiliar de deportes para darle una ayuda ante su convocatoria pública. Sin embargo, estos permisos que la misma empresa le dio a Sorobabelia antes de su viaje a Cúcuta demuestran que la deportista, pese a lo dicho por este gerente, recibió el aval y patrocinio para representar a la empresa. Esto es lo que responde Vélez al ver los documentos. Porque queríamos que nos representara y participara y había sido seleccionada. Juan David Vélez, gerente administrativo de soporte de las EPM, según este documento expedido por su empresa, negó en su momento que el club de EPM, del que hacía parte Sorobabelia, existiera. Y aún lo niega. No, hoy en día no tenemos club con ningún club de atletismo. Le ratifico, apoyamos el deporte, tenemos selecciones en todas las ramas, pero no tenemos un club. Y EPM negó rotundamente que ellos tuvieran club deportivo, que yo no los representaba, que yo no tenía ningún contacto con la liga, que no habían registros. Negar la existencia del club de las empresas públicas es una de las pruebas que tendría en su poder la Junta Nacional de Calificación para afirmar que Sorobabelia nunca representó en un torneo departamental a la empresa, lo que eximiría a EPM de su responsabilidad en las lesiones de Sorobabelia.
que yo participaba en eventuales competencias, pero no a nombre de la empresa, a voluntad propia, en horarios que no eran laborales. Sin embargo, Crónicas RCN obtuvo este certificado del Instituto de Deportes de Antioquia, en el que se comprueba que desde 1993 EPM tenía inscrito un club en dicho instituto y que Sorobavelia sí participaba en este club. ¿Y qué tiene que decir el señor Vélez de EPM? Pues no, yo lo que entiendo es que no ha existido un club. Si alguien adulteró un documento, falso alguna información, tendrá que responder eso. Si hay algún funcionario nuestro que actuó indebidamente, deberá responder. Carlos Arturo Posada, dirigente sindical de EPM, ha analizado detalladamente el caso de Sorobavelia. Esta empresa tiene una doble moral. Y esa doble moral es que cuando un trabajador se le accidente, normalmente la postura, el principio que asume esta empresa es de negarle que es un accidente laboral, porque eso tiene consecuencias económicas. En el caso de Sorobavelia, efectivamente la empresa negó que hubiese sido un accidente laboral cuando los registros dicen que estaba trabajando. John Jairo Vallejo es abogado de Sorobavelia. Según él, la Gacela Negra siempre competía en representación de EPM. La participación en las competencias se debiera a una manifestación voluntaria de ella porque quería participar en eventos deportivos. No, es que la función de ella era representar a empresas públicas de Medellín en todos esos eventos deportivos. Oscar Velilla, otro de los abogados que ayudan a Sorobavelia, piensa lo mismo. Cuando participaba, para eso existían lo que eran las licencias remuneradas. Al existir licencia remunerada, o sea que no es un acto voluntario. Se refiere a este documento en que EPM le aprueba una licencia remunerada a Sorobavelia para competir en diversos torneos, incluido el de Cúcuta. Porque si fuese un acto voluntario sin aceptación de la empresa, entonces esas licencias no fueran remuneradas. A Sorobavelia y a su abogado Velilla no solo les preocupa eso. Según ellos, EPM, por medio de un comité de médicos de la entidad adaptada en salud y funcionarios de la empresa, había adulterado documentos de su historia clínica para sustentar que ella tenía una enfermedad preexistente. Cuando empezamos a hacer como con lupa la revisión de todo, me doy cuenta que copiaron ilegalmente mi historia clínica de Indeportes, de Medicina de Indeportes Antioquia, y fueron adulteradas, suprimieron folios, tacharon fechas, a beneficiarse y a hacer creer que yo había ingresado enferma a la empresa. EPM niega que tal comité y las supuestas adulteraciones de la historia clínica hayan existido. EPM no tiene un comité que califique eso, y no es válida la calificación en el hipotético caso de que se hubiera hecho. Sin embargo, Juan David Vélez, gerente de soporte administrativo de EPM, reconoce en otro momento de la entrevista que dicho comité, realizado por la entidad adaptada de salud y miembros de las EPM, sí existió. Que en primera instancia quien califica el origen de una enfermedad es la EPS, nuestra entidad adaptada de salud, cumple esas funciones. Sorobavelia estaba afiliada allá y en primera instancia, por lo que vemos, ese comité consideró, con los análisis que hizo, que el origen era común. Un comité en el que, según este documento, no solo participaron médicos especialistas, sino también directivos de empresas públicas de Medellín. La pregunta que surge es, ¿con qué fin lo hicieron? ¿Quiénes son Claudia Patricia Osa Valencia? Una niña que trabaja en el área de bienestar. ¿Por qué un funcionario de EPM participando en un comité de médicos? No sé. ¿Dónde dice que participó? No sé por qué la convocaron al comité. Pues ella trabaja en bienestar, no sé qué conocimiento tendría del tema. Ellos deberán responder por su concepto médico. Mal haría yo en calificar por qué lo calificaron así. Un comité que para Carlos Arturo Posada, dirigente del sindicato de EPM, es injusto a la realidad de sus trabajadores. Hemos visto de que ese comité se extralimita en calificar para evadir responsabilidades. Un comité ilegal, un comité que abusó del poder y que esta empresa continuamente lo viene haciendo cuando se trata de responsabilidades de orden económico ante accidentes de trabajo que tienen sus trabajadores.
Para Sorobavelia, no caben dudas de que EPM quería a toda costa evadir su responsabilidad. Y para ello, convenció a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con toda la documentación que entregó tiempo después de las lesiones. EPM indujo a error a la Junta Nacional. Entonces ya me cambiaron la contingencia de accidente de trabajo por enfermedad común. A nosotros nos enviaron certificaciones suscritas por las personas de las dependencias allá, recursos humanos, las personas que tienen la capacidad o la facultad para emitirlas. Básicamente ahí se establece la función que determinó la EPM a través de los certificados que nos remitió y obviamente la patología que estaba presentando la paciente en ese momento. Yo creo que estaban asociados con la ARP Colpatria y la ARP Colmena, que después ingresó a empresas públicas. Me imagino que para ellos beneficiarse y no reconocerme el seguro como accidente de trabajo. Sorobavelia hoy soporta quizás uno de los dolores más duros que puede padecer un ser humano: la injusticia. Enferma, cansada y soportando una dura crisis económica, pone su caso en conocimiento de la Fiscalía en 2009. Yo tuve que denunciar eso ante la Fiscalía, eso reposa en la Fiscalía 55 Seccional de Antioquia. Germán Darío Giraldo, director seccional de la Fiscalía en Medellín, la recibió. Considera Sorobavelia Córdoba que se le han vulnerado los derechos, puesto que mediante fraude procesal ha incurrido empresas públicas para llevar a que no sea un hecho laboral, sino un hecho común. Ella, digamos, coloca la denuncia que en este momento se lleva por fraude procesal y falsedad en documento privado. 4 años y medio han pasado desde entonces y su caso continúa en el limbo. El pasado 9 de junio, Crónicas RCN acompañó a Sorobavelia a la Fiscalía, en donde con frecuencia va a buscar respuestas. ¿Cuál será la respuesta de la Fiscalía General de la Nación, que durante 4 años y medio no ha hecho mayor cosa para resolver la situación de la deportista? Esperen al regreso. Podemos admitir en la Fiscalía que ha habido, digamos, ciertos errores. 4 años y medio y en este momentico no conocemos los resultados de la actividad investigativa por parte de la Fiscalía. También se ve reflejado ese abandono del país, del Estado, Coldeportes, Comité Olímpico. En realidad es estar aquí con estas muletas y seguir luchando por superarme y conseguir la justicia que estoy clamando. Desde que sufrió su accidente deportivo han pasado 7 años de lucha para Sorobavelia Córdoba, una dura prueba de 7 años en que se ha enfrentado a su antiguo empleador sin mayores resultados, Empresas Públicas de Medellín. ¿Habrá un final feliz para la Gacela Negra? La acompañamos a la Fiscalía en Medellín, en donde aún sigue pidiendo justicia. ¿Qué podemos hacer con ese caso que llevo 4 años y medio aquí tratando de que nos resuelvan? Miramos por este modo, ¿no? Por favor, que quiere presentar el fiscal aquí en la ciudad. Yo sé, yo te veo, yo le di la cara y yo sé que usted me va a ayudar con eso. Ay, listo, muchas gracias. El fiscal Giraldo reconoce que en el caso de Sorobavelia ha habido fallas de parte del ente investigador. Podemos admitir en la Fiscalía que ha habido, digamos, ciertos errores que se pueden haber cometido. Para Óscar Velilla, abogado de Sorobavelia, la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada para demostrar la responsabilidad de EPM. 4 años y medio y en este momentico no conocemos los resultados de la actividad investigativa por parte de la Fiscalía. Aquí lo que falta es actuación o interés por parte del investigador también. Para el abogado Velilla, las irregularidades son muy evidentes como para que la Fiscalía se haya tomado 4 años y medio sin avanzar en el proceso. Demostrarle a la Fiscalía, demostrarle a la gente de que los actos irregulares fueron cometidos por una junta que hace parte de EPM y en nombre de EPM cometen unas conductas irregulares que deben ser sancionadas por parte del Estado. En todo este caso, la Fiscalía hace un mea culpa.
que la verdad le da a uno tristeza, puesto que entiende uno que ya ella hizo el desgaste, dándole glorias a nivel nacional, y creo que la justicia y el Estado, a través de la justicia en este caso, podemos decir que hay que ayudarle, como también como ciudadana, para sacar este proceso adelante. Sorobabelia siente que no solo la justicia la ha olvidado, sino el país que un día representó y le entregó tantos triunfos de su vida. Pendiente que yo tenga un conflicto con empresas públicas por el lado laboral, también se ve reflejado ese abandono del país, del Estado, Coldeportes, Comité Olímpico, todas las entidades que supuestamente son los garantes de los deportistas en este país. Hasta el sol de hoy la situación sigue igual, las puertas cerradas, o sea, ya la atleta, la gacela, la perla negra, nada, ya no existe. Pero ¿qué dice Coldeportes y el Comité Olímpico del abandono en el que está sumergida Sorobabelia después de tantos triunfos que le dio al país? Crónicas RCN buscó a Andrés Botero, director de Coldeportes Nacional. De acuerdo a la ley, lo estuvimos mirando, no hay forma de darle ningún apoyo a Sorobabelia. En conclusión, a Sorobabelia la premonición del oro al nacer le falló. Le hizo falta una medalla dorada olímpica para salvarse de su interminable drama. Porque ella llegó hasta cierto nivel, pero no subió hasta donde lo reconoce la ley colombiana. Y ahí dice muy claramente que tienen que ser medallistas olímpicos o medallistas a nivel mundial. Mi realidad es estar aquí con estas muletas y bueno, y luchar, seguir luchando por superarme y conseguir la justicia que estoy clamando. La justicia llegará. El pasado 7 de junio, Crónicas RCN la acompañó a la unidad deportiva Atanasio Girardot de su departamento, en donde se preparó para conseguir tantas glorias en el atletismo. Y de pronto verme así apoyada en este par de muletas, me da un poco de tristeza, pero ahora su carrera es contra esta adversidad que trata de vencer hace 7 años. El sentimiento que la estimula es la desilusión. yo de cierta manera siento que ellos me utilizaron. Porque ellos se aprovecharon de mi imagen cuando yo era la gran Sorobabelia, la estatonista, la campeona nacional, suramericana, centroamericana, y por ahí va la lista. Y que, listo, cuando ya terminé como mi cima, ahora defiéndase como pueda, haga lo que usted crea, lo que usted quiera. Así como yo luché día tras día, noche, aquí en esta pista para entregarle todo al país, asimismo estoy luchando y voy a seguir luchando contra entidades como Empresas Públicas de Medellín, ARP, Colpatria, Colmena, inclusive contra el banco que quiere rematar mi casa. Y todo porque está segura de que la caída de la gacela negra no será definitiva. En este momento, Sorobabelia Córdoba está a punto de perder su casa, ya que el banco que se la financió la está rematando por el incumplimiento en el pago de las cuotas. Crónicas RCN lamenta que esto le esté ocurriendo a esta mujer que un día fue llamada heroína y que hoy vuelve a aparecer en los medios, pero por su desgracia. A ustedes los espero en un nuevo capítulo de Crónicas RCN el próximo domingo, donde están las buenas historias. Hasta pronto.
Gracias.